Decíamos, hoy es viernes y hay turno Sí, para señor. la charla de los viernes aquí en la Deportiva del Uruguay. La verdad Y perdóname, porque además no es un día más Sí, en claro. el almanaque del fútbol, que es muy glorioso y que tiene todos los meses y prácticamente todos los días alguna fecha significativa. y en este caso con una significación muy especial, como bien decís, para el fútbol uruguayo, pero puntualmente, particularmente para Peñarol. Pero además es un gusto que haya llegado hasta el estudio de Sport. Yo digo, ¿qué estaría haciendo Y hasta ahora, a esta hora? 38 años atrás, y bueno, vamos a preguntarle años, por qué. tomando unos mates seguramente. Este, Si es que ahora la costumbre del mate es llevar el mate, de repente es más de estos tiempos. Pero obviamente que además con un larguísimo recorrido en el fútbol tan extenso como exitoso, así que es un gusto que el profesor José Herrera nos acompañe esta mañana aquí en 100% Deporte en Sport. Profesor, muchas gracias por estar acá. Bueno, buen día. Arrímese un poquito más. Ahí está el micrófono, ahí está, gracias. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo había hecho un impasse en cuanto a salir públicamente, porque me parecía que era el momento de... Habíamos salido de la selección después de 17 años y empezaba un nuevo periodo, un nuevo cuerpo técnico y todo, y no quería que ninguna opinión que se malinterpretara, y yo creo que a la selección hay que dejarlo tranquilo, que trabajen tranquilos, sin ningún tipo de opiniones de gente de afuera. Siempre creí que a la selección cualquier opinión de afuera no le hacía bien, y más cuando es un periodo nuevo de trabajo con así que bueno, un gusto de estar con ustedes. Bueno, ¿Y qué hacía hace 38 años, previo a la final? Y bueno, ahora que lo planteabas, me estaba repasando qué estaba haciendo. Previo a la final, fue la tercera final, claro, porque ya veníamos de jugar en Cali y acá en Montevideo. Y sí, a esta hora estarías probablemente tomando mate y ya palpitando ese partido, ¿no? Hotel Carreras, ¿no? Ahí estuvo el Peñarol. Hotel Carreras, sí, el Hotel Carreras. Con todo lo que significa, bueno, un partido tan especial, sobre todo la definición, ¿no? Una de las definiciones más increíbles que le tocó vivir ahí como protagonista. Y sí, posiblemente sea la más dramática, porque por la forma que se dio, el tercer partido, en el alargue, en el último segundo. Yo siempre dije que ese partido lo ganábamos en el último segundo. Si duraba más, capaz que nos empataban o lo perdían, porque había un clima muy raro. Sí. Y a mí hubo gente que me dijo que no, que el árbitro iba a incidir, y no tuvo chance de incidir, claro, porque cuando hicimos el gol no tuvo ninguna posibilidad. Hubo un penal enorme a favor de Peñarol no sancionado. Claro, sí. Un penal enorme que no se sancionó sobre Villar, ¿no? Al final fue evidente. Y al final también hubo un gol más que podíamos haber hecho, que fue tremendo. Y un gol que casi nadie se acuerda, que la verdad se repasa en el día de hoy, anulado a Aguirre, que no sé cuál fue la falta. Y en esa época no existía VAR, claro, no existía, claro. Había muy poca para comprobaciones, ¿no? Era un equipo muy joven aquel, ¿no? Extrañamente campeón de Copa Libertadores de América con un promedio de edad muy bajo. Sí. Yo creo que el promedio de edad era 22 años o 23. Y teníamos gente grande, por ejemplo Eduardo Pereira, Marcelo Rotti, Odulio Trasante, que elevaban un poco el promedio, pero era un equipo muy juvenil y muy corto, un plantel muy corto. Trabajábamos con 18 jugadores. Ahora es imposible pensar en... Ahora se hablan de planteles de 30 y pico jugadores. Y nosotros teníamos 18, pero había muy buenas juveniles, y hicimos uso de eso, de los juveniles que venían de cuarta división, de tercera, y teníamos un vínculo muy cercano. Estaba dentro del cuerpo técnico, estaba Malinowski, el chiquito Malinowski, que había trabajado durante muchos años en la inferior y conocía a todas la inferior, claro, de Peñarol, a todos. Y esos jugadores que ascendimos, que estaban en primera, también los conocía
como Claro. desde niño. Ahora, José, ¿cómo en su función como profe, ¿no? 17 años en la selección, todos los anteriores en Peñarol, en el exterior, ¿cómo se resiste durante tantos años, casi que de manera ininterrumpida, estar en la alta competencia y expuesto con un nivel de estrés y exigencia tan alto, tan intenso? Sí, te vas adaptando, ¿no? Te vas adaptando a esa presión, a ese estrés permanente, y te das cuenta después que pasaste. Yo lo disfruté a pesar de... ¿No lo padeció en ningún momento? No, lo disfruté porque me gustaba el fútbol, en ese momento uno está a 2:20 y no te vas dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta ahora que estoy disfrutando de cosas que no las podía disfrutar antes. Claro. La familia, hubo muchas Crecimiento, horas que estábamos afuera. ¿Y si hoy le preguntan ocupación, qué dice? ¿Jubilado o qué responde? Retirado, sí. Retirado. Y completamente retirado, inclusive mentalmente retirado. Ahora veo fútbol, sigo mirando fútbol, pero para disfrutarlo porque es mi afición. Y eso que dice mentalmente, es que se siente despejado, como es otro estado de la persona, ¿cómo lo...? Sí, porque yo tenía mucha incertidumbre en este periodo de mi vida cuando tuviera que abordar. Yo hasta cierta preocupación a ver Claro. cómo me iba a sentir, qué iba a ser. Es como el futbolista cuando se retira que no sabe. El día después. Exacto. Y yo me di cuenta después, y yo lo disfruté el fútbol hasta el último minuto, pero ahora no lo extraño. No extraño, al principio lo extrañaba el no ir a la cancha, al vestuario, a preparar los trabajos, porque mi vida era eso, levantarme y pensar en el fútbol permanentemente, preparar el entrenamiento del día, disfrutaba del entrenamiento, disfrutaba de ir al complejo, de encontrarme con los compañeros del complejo, claro. Y del vestuario, y del día a día. Eso lo extrañé al principio, pero ya lo demás, el entorno del fútbol, ya no. ¿Y encara alguna actividad en especial en sí? Bueno, hago deporte todos los días, porque hago ejercicio. Se nota porque está en forma, pero. Sí, hago ejercicio, me gusta. Hago ejercicio todos los días y leo mucho, cosa que durante la profesión yo estaba muy para leer cosas de entrenamiento únicamente especializado, y ahora me he abierto más, leo mucho de libros de historia, me gusta la historia leer, y después veo fútbol. Claro. Ahora, en algún momento desde la salida del cuerpo técnico de la selección, después de haber estado 17 años, ¿sonó el teléfono para ir a trabajar a algún club, equipo o al exterior y dijo, no, ya está? Sí, inmediatamente tuve ofrecimientos de acá del medio, fundamentalmente, y hubo ofrecimientos que me hicieron dudar. ¿Cuál le hizo dudar? Bueno, a mí me invitó Pablo Bengochea cuando estaba en Peñarol. Inclusive estuve un día en Los Aromos, me entusiasmó la idea. En un principio le dije que sí, y después lo llamé y Pablo, mirá, no estoy mentalmente para trabajar todavía. Para que fuera profe institucional. Institucional, bien, exactamente, bien. Institucional. Cuando se fue de Los Aromos ese día, ¿se fue convencido que iba a aceptar la propuesta? ¿O se fue dudando? No, ese día sí, porque me había entusiasmado, porque me reencontré con muchas cosas de mi anterior pasado por Peñarol, claro. Me encontré con jugadores que yo había tenido, que estaban trabajando ahí en los Aromos, en otras funciones, y me entusiasmó. El mismo Pablo me entusiasmó, porque a Pablo yo lo tuve como jugador en Wander. Pero después, al día siguiente, me di cuenta que no estaba para... Y fue una cosa que me felicité de no haber ido, porque no estaba para trabajar todavía. Y bueno, y ahora me di cuenta que no, que estoy retirado, que no. Profe, desde que usted se inició
hasta ahora ha cambiado mucho la preparación física desde todo punto de vista. Pero se lo quiero preguntar como profe, ¿qué es lo que más ha cambiado? Y bueno, lo que más ha cambiado es la tecnología a disposición que disponemos ahora. Por ejemplo, antes ni siquiera había un estudio fisiológico del futbolista en particular, porque todos los... O sea, se llegaba y todos los jugadores hacían lo mismo. Sí, no, pero se sabía poco de la fisiología del futbolista. Claro. Hubo un fisiólogo danés, pero fue ya cerca de los años del 95, que estudió la fisiología del futbolista, porque antes se sacaban conclusiones de otros deportes y fundamentalmente del atletismo. Claro. Por los tipos de esfuerzo que se hacían similares en otro deporte y el entrenamiento se basaba en eso. Pero ese fisiólogo a partir de ahí hizo un análisis del estudio del futbolista en particular. Y después ahora la tecnología que tenemos a disposición para hacer los seguimientos individuales de las distancias recorridas, a qué velocidades. Los GPS en tiempo real. Exactamente, eso es fabuloso. Disponemos de una cantidad de datos que hay que filtrar un poco, porque hay datos que son muy importantes y otros datos que son datos nada más, ¿no? Entonces hay que saber interpretar los datos. Profe, hoy, disculpame Eduardo, hoy hay más lesiones porque el fútbol se tornó más físico que antes. ¿Hay alguna explicación científica por la cual... O que se exige el cuerpo al máximo? Hoy se lesionan más que antes. Y lesiones graves, como la famosa rotura de ligamentos. Sobre todo cuando además los campos de juego han mejorado considerablemente. Sí. Antes, usted sabe y se acuerda de lo que eran las canchas y lo que son hoy en día. Sí, es una buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos los que hemos trabajado en el deporte. Y no hay una explicación clara. Yo creo, y es muy personal, que se debe a que antes había periodos de preparación más largos para la competencia. Uh-huh. Ahora tenemos una preparación y mucha cantidad de partidos, mucha cantidad. Antes nosotros disponíamos de por lo menos un mes y medio para empezar a competir. Ahora comienza la pretemporada y a los 10 días hay un clásico, por ejemplo. Exactamente. Y no es que vos puedas decir, no, es un clásico de verano y no le vamos a prestar importancia, vamos a hacer nuestro trabajo de preparación. Eso es una mentira, porque el clásico... Pierde los dos clásicos y se queda sin trabajo. ¿No? Uh-huh. Yo creo que es falta de preparación, falta de... Y mucha competencia. Se juegan más de 70 partidos en el año, algunos jugadores de élite. Esto de Valverde, por ejemplo, que el año pasado jugó 64, creo. Por eso es un disparate. Es un disparate. No se respetan los periodos de preparación ni los periodos de recuperación. Claro. Porque uno dice las vacaciones. Las vacaciones es parte del entrenamiento. El futbolista necesita eso, necesita regenerar el organismo para un nuevo periodo de competencia. Por más específico que sea la preparación, pero precisa eso. ¿Qué evolución, porque recién surgió el tema, ustedes lo conocen a Valverde, ustedes como cuerpo técnico? Sí, claro. Desde los 13, 14 años. Claro, sí. Cuando lo ve hoy el hombre y cómo se habla permanentemente en la prensa grande española y en el mundo del futbolista, de la importancia que tiene él dentro del Real Madrid, a punto tal que es el capitán. ¿Qué le surge como tomando en cuenta que estuvo en todo el recorrido de él? Sí, primero que nada me surge una emoción y un orgullo de que Federico esté ahí donde está, porque no solo lo conozco del deporte, del fútbol, desde la sub-15, su primera sub-15, sino lo que conozco de su paso por la escuela, porque fue compañero de clase de mi hijo, de la misma escuela, que tiene la misma edad que él. Entonces, y un asombro, ¿no? Porque ha tenido una evolución, Federico, impresionante. Personal, además. Personal, como futbolista. Y bueno, la dimensión que ha adquirido ahí en Europa, en España, capitán del Real de Madrid.
es asombroso y bueno, me enorgullece fundamentalmente. Es la sensación. Su carrera, profesor, es, como dijimos, muy extensa, muy exitosa, en instituciones impresionantes, en clubes del mundo impresionantes, lo que mencionaba antes de comenzar, haber estado en Boca, bueno, en Peñarol acá, en Italia, ni que hablar todos los años en la selección uruguaya con todo lo que representa, pero con una particularidad muy especial, ¿no? Casi que desde el comienzo junto al mismo entrenador, casi que toda la carrera la hicieron juntos. Casi que toda la carrera, exacto, sí. Nosotros empezamos con Washington a trabajar en las inferiores de Bellavista. Claro, en el año 80. Por eso. En el año 80. Ahí, digo, coincidieron casualmente ahí. Coincidimos casualmente, sí, porque a él lo habían venido a buscar para dirigir todas las inferiores de Bellavista, para organizar lo que eran las inferiores de Bellavista. No trabajaba con ningún profe. Le pidió que le recomendaran a Jorge Paz, el profesor Jorge Paz, que trabajaba con Miguel Basílico en la primera de Bellavista. Claro. Y bueno, a través de Jorge es que me vinculo con Washington para dirigirla. Teníamos todas las divisiones inferiores de Bellavista, cuarta, quinta, sexta en esa época, y organizamos todo lo que era las inferiores de Bellavista. Tengo 1000 anécdotas de ahí, cuando hicimos una práctica de aspirantes y citamos para el Parque Nasasi a través de Estadio 1, que en ese momento todo el mundo... Claro. Y un día llegamos al Parque Nasasi y yo digo, hay partido, porque estaban las tribunas llenas. Claro. Y eran gurises que fueron a probarse a Bellavista porque había tenido una repercusión impresionante. Y bueno, ahí los organizamos como pudimos para verlo. Claro. Me acuerdo que hacíamos unas carillas de 11 jugadores y 11 armábamos los equipos, vos que jugás. Fue increíble, pero fue un lindo periodo ahí en Bellavista. ¿Y la evolución, profe, del maestro entrenador? Bueno, sí, ni hablar. Más que entrenador, Washington como conductor de grupo y como conductor de un proceso, ¿no? Porque ese periodo que él estuvo sin trabajar, que estudió profundamente lo que era el fútbol uruguayo y lo que... Previo a volver a la selección. Exactamente, previo a volver a la selección. Él hizo un diagnóstico muy claro de las necesidades y de dónde había que apuntar, ¿no? Apuntar a los jóvenes, a la formación de los jóvenes, porque el nuestro era un fútbol de formador, y bueno, hacia ahí fuimos, que nos quedó pendiente lo que era la integración de los jóvenes del interior, que es una realidad totalmente distinta, ¿no? Que nos hubiera gustado profundizar. ¿Qué tenías más pensado poder concretar, si lo hubieran concretado eso con el interior? Y bueno, tener una vinculación más cercana, más continua, y tratar de que el futbolista del interior se formara en su propio medio, que no necesitara venir a Montevideo. El desarraigo. Exactamente, porque tenemos el tema del desarraigo que es tremendo. Hay una cantidad de jóvenes que vienen por acá, sufren, no encuentran las condiciones que ellos tenían en el interior, con su familia, con sus amigos, y se vuelven, no andan acá, y se vuelven frustrados, y muchas veces perdemos ese potencial de jugador del futuro. Sí. Porque se van frustrados, porque no entraron en el fútbol profesional, y no por falta de condiciones, sino que llegan sin mucha formación, no llegan en mejores condiciones. Claro, y hay un ser humano ahí que después ve un futuro complicado. Claro, y se vuelven y tienen que volver a trabajar. Con 15, 16 años, dice, bueno, no anduve en el fútbol, me voy. Claro. Van a golpear a la intendencia, a trabajar en lo que sea, sí. y se pierden, porque las condiciones después para desarrollarse en el interior es más difícil, y más trabajando. A esa edad se pueden hasta casar y tener hijos, y entonces ya los intereses van por otro lado. Profe, ¿usted siente que para el cuerpo técnico, ¿no? El maestro, Celso, Mario Rebollo,
¿Fue definitivamente un antes y un después de Sudáfrica 2010? Y bueno, sí, aparte fue nuestro primer mundial. Hacía mucho que no se clasificaba para el mundial y fue, claro, fue un antes y un después. Y aparte tuvimos la suerte de encontrar una generación de jugadores que maravillosa de todo punto de vista. Delanteros como hubo en esa época. Háblenos de Suárez. ¿Qué cosas le generaba Suárez? ¿Qué cosas le sorprendían de Luis Suárez? Por supuesto, Eddie también, Forlán, Forlán también. Pero claro, desde el punto de vista físico, porque lo de Luis era lo físico y algo más, ¿no? Sí, porque lo de Luis fundamentalmente era su moral, espíritu, su espíritu, su estado anímico. Eso era Luis. Era increíble cómo asimilaba todo, porque Luis fue a Europa y asimiló todo, lo que triunfó en todos lados. En todos lados. Y acá también hubiera sido igual, porque llegó al Nacional, llegó a primera enseguida, en las juveniles también. Tiene una fortaleza mental, anímica. Y una confianza en sí mismo impresionante. Cuéntenos, ya que estamos, ha pasado el tiempo, para el Mundial de 2014 llegaba una temporada increíble, espectacular en el Liverpool, se produce la famosa lesión, aquella intervención, necesidad de intervención tras el momento que vivió en el complejo. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Pensó que podía llegar a hacer lo que hizo, a jugar en el Mundial, o pensó cómo lo fue llevando? Y bueno, él se presentó a la preparación de ese Mundial a entrenar, y había tenido esa lesión en el último partido de la Premier. Él fue a entrenar, y de ahí le hicieron los estudios acá en Uruguay, porque allá en Inglaterra no sabían nada. Porque creo que fue en la última jugada, el último partido. Y cuando el doctor Pan nos dijo lo que tenía y que había que intervenir, yo lo descarté, no lo tenemos. Pero el doctor Pan pensaba que sí, que si se hacía inmediatamente podía llegar. Y llegó porque es Luis, porque tuvo una recuperación asombrosa, porque Walter Ferreira se lo llevó para la casa y lo trabajó de mañana, tarde y noche, mentalmente, con las directrices de Alberto Pan, que claro, es una garantía, una seguridad en ese aspecto, ¿no? Sí, sin duda. Tenemos que hacer una pequeña pausa y vamos a seguir en esta charla de los viernes disfrutando con el profesor José Herrera, que nos distingue con su visita. Hay muchos más recuerdos, muchas más cosas para repasar en una carrera que Bellavista, Danubio. Danubio sí. Nosotros de Bellavista fuimos a Wanderer. Y después ya a Peñarol. Claro. Bueno, tuvimos el pasaje por las selecciones juveniles. Después el exterior, ¿no? Deportivo y Cali. Después el exterior fuimos a la Argentina, a España, al Milan. Lo que pasa es que el profesor dice Argentina y Argentina es Boca, por ejemplo. Sí. Y en Italia dice Milan. Y en Italia dice Milan. Sí, claro. Sí, fue increíble eso también, esa oportunidad de Italia, del Milan. Lamentablemente llegamos en un momento de una generación que había ganado todo y que nosotros llegamos cuando se había terminado. Claro. Pero bueno, hacemos la pausa y seguimos adelante aquí en 100% Deporte con la visita del profesor José Herrera. Estamos disfrutando de la charla con el profesor José Herrera. ¿En qué anda? Sí, señor. Bueno, en un ratito la sorteamos. Esta es la camiseta que mañana simbólicamente y por única vez va a utilizar el equipo de Liverpool. En homenaje a la selección. En homenaje a la selección, 15 de agosto de 1910. Mañana último partido del campeonato uruguayo que va a estar jugando el equipo de Liverpool, porque después evidentemente se derrumba y se construye el nuevo estadio. Acordate que podés ingresar, muchísima gente ingresó a el streaming, a Instagram de la radio. Ahí tenés todas las instrucciones. En un minutito nada más, mientras desarrollamos la charla con el profe, hacemos el sorteo de esta camiseta que se va en la jornada de hoy. Bueno, profesor, y ya que estamos ahí, seguimos con el muy linda, la verdad que sí.
con el color celeste. Estamos hablando fuera de micrófono acá en la pausa, porque Diego le decía ahí no picará el bichito de Boller. Ustedes vieron muy intensamente, ¿no? Además, supongo que en todos los equipos, profesionalmente, obviamente, para dar lo mejor, pero uno supone que en la selección uruguaya hay un tema adicional, ¿no? Del punto de vista emocional, afectivo, de responsabilidad, ¿no? De todo lo que genera, y bueno, ustedes lo vieron en más de una ocasión, lo que genera en la gente la selección uruguaya. Sí, yo lo tuve, fui consciente de eso cuando el Mundial de Sudáfrica, cuando nosotros recibíamos noticias de lo que estaba generando la actuación de la selección a través de los familiares, pero nunca pensábamos de la dimensión que había tenido hasta cuando llegamos a la vuelta. Que no habíamos logrado el campeonato, pero el reconocimiento de la gente fue impresionante. Uh-huh. Y eso, para mí, ¿no? Si a mí me dicen cosas que lograron o que tuviste en un periodo, eso para mí lo que generó en la gente debe haber sido el orgullo más grande que puede haber tenido en mi carrera deportiva, porque eso que se logró, que la gente se identificara con la selección y que fue increíble. Fue increíble que los niños se pusieran las camisetas de Uruguay, que nosotros, yo tengo una anécdota cuando nos clasificamos para Sudáfrica, que alguien me hizo un periodista, ¿no? Y yo digo, ¿qué significaba? Y yo dije, ahora vamos a volver a salir en la figurita. Uh-huh. Y al otro día voy al complejo y Luis que se te atiende todo, escucha todo, me dijo, profe, vamos a salir en la figurita. Le causó mucha gracia. Yeah. Y es que no era importante volver a salir en la figurita. Como fue importante después que los niños se pusieran la camiseta de los jugadores de la selección. Antes se ponían la de Messi, la de otros, equipos europeos. Y que volviera a ser, eso significaba que los ídolos los teníamos acá en el Uruguay. ¿Y en qué momento del Campeonato del Mundo, profe, de Sudáfrica 2010, se dio cuenta que el equipo realmente estaba para entrar en la definición? Y bueno, ya en la definición, porque uno fue sorteando las dificultades de a poco y viendo cuando entramos a definir. Yo creo que el partido con Ghana también fue decisivo y después lo que posiblemente hayamos ligado en muchos partidos, podemos decir, hasta esa fecha, uh-huh. Después la ligamos en contra, porque el partido con Holanda tuvimos mucha mala suerte, por errores arbitrales y por no tener a Luis, por un montón de cosas, por algunos lesionados. Siempre que Uruguay pudo haber llegado, sin duda alguna, en ese 2010 a la final, cuando faltaron jugadores, como usted recién lo decía. Después en el 2014 pasa lo de Luis, también en un momento espectacular. Otra hubiera sido la historia seguramente, no sé si en la definición, pero avanzaría. Y después en el 2018 lo de Eddie. Lo de Eddie que era un momento fantástico. No, lo de Eddie, para mí, ese año de Eddie fue el mejor. Sí, era decisivo. Era un jugador clave en cualquier equipo donde jugara. Era impresionante. Sí. Llegó en un nivel a ese mundial impresionante. Estaba a punto. Claro. Ahora, volviendo a Sudáfrica, alguna vez usted me comentó, y hablando sobre Tavares y su especial característica de planificar partidos, ¿no? De la estrategia del juego, que él ya vislumbraba la gran posibilidad de jugar la final de la Copa del Mundo ante España. Sí. Él quería jugar esa final, quería jugar con España. Ya la tenía inclusive en la cabeza cómo jugársela. Era una cosa que el partido con Holanda fue tremendo, nos quitó esa posibilidad, pero el grupo estaba para jugar la final. Después jugar la final es ir por todo o no, y no se sabe qué puede pasar, pero el estar en esa final hubiera sido la frutilla. Washington lo tenía todo planificado, ese partido con España, sabía cómo jugar, ¿no? Sí.
una lástima, pero bueno. Y hoy, teniendo en cuenta todo lo que representó para ese grupo ese mundial, cierra los ojos porque claro, era todo, como que todo nuevo, y se ve en Kimberley de vuelta. ¿Qué representa esa ciudad de Kimberley para usted? Hermoso, fue una convivencia impresionante. Cuando nosotros fuimos a buscar los lugares para elegir la concentración, yo me había encontrado con Luis Bonini, el profe de argentino, que yo tenía muy buena relación con él, era muy buena gente, y me dice: José, anda a ver Kimberley, anda a ver esa concentración que te va a gustar, estoy seguro que te va a gustar. Yo no la agarré porque Argentina había ido antes que nosotros. Claro. Dice, porque por las características, Bielsa quiere, en ese momento era Bielsa, quiere estar metido dentro de la cancha, es decir, la concentración pegada, y Kimberley, el problema que teníamos que ir, si bien eran pocos metros, era un traslado. Y después encontramos esa concentración que fue espectacular. Y la gente de Kimberley ahí nos convenció de que teníamos que ir ahí. Nos hizo, fuimos hijos de Kimberley en esa oportunidad. Claro. La gente de ahí nos sentimos muy bien. No me quiero ir de ese Mundial de Sudáfrica, porque evidentemente de las cosas que hay en ese Mundial, más allá de la actuación de Uruguay, está la pelota y Forlán, que era el que le había encontrado la onda, evidentemente. ¿Cómo fue ese? ¿Qué trabajo hizo? ¿Cuánto tiempo tuvo la pelota? ¿Por qué le fue tan bien a Forlán con ese balón? No, Diego es muy profesional, no deja ningún detalle librado, así llegó, y le había agarrado el golpe, le pegaba, entrenaba, tiro libre, de todos lados, y le agarró el golpe a la pelota, y fue una pelota que para los arqueros fue muy traicionera, y Diego le había encontrado el golpe, le pegaba notable. ¿Era de los que se quedaba fuera de entrenamiento? Se quedaba así, pateaba, le gusta ensayar, le gusta patear, sí. Cuando uno está a ese nivel, tiene que dosificar muy bien todas las cargas, porque son muchos entrenamientos y entrenamientos muy duros. Entonces, el golpe al balón requiere de una potencia, de un ejercicio de fuerza, de potencia. Y no hay que exagerar con las repeticiones, pero él sabía dosificar eso también. Recién dijo del tema de la planificación del maestro, de los partidos. Usted es un enamorado del fútbol, además del tema de su responsabilidad profesional de la preparación física. ¿Alguna vez metió cuchara en alguna planificación de un partido? Decir, mira que... No en la planificación, pero yo sí, si hay una cosa en la relación con Washington, la tuve, por la cual tuvimos tantos años trabajando juntos y me sentí muy bien, era que me escuchaba y que yo podía opinar. Yo me sentía con la libertad de opinar de todo. Ajá. De todo. Yo opinaba de todo. Y me gusta opinar, no me gusta quedarme con nada que no le dijera. Porque aparte creo que es una obligación. Pero por ejemplo, en eso opinar de todo, el maestro tenía X equipo en mente para poner, y usted llegó a decirle, me parece que está mejor fulano que mengano. No en ese aspecto, pero sí decirle bueno, desde el punto de vista físico sí, lógico, lo hacía, lógico, sí, pero no, yo le he opinado de todo. Si tenía que decirle, ¿sabes qué? Físicamente está volando, yo lo noto muy bien anímicamente, y él escuchaba a todos, por supuesto que la decisión era de él, pero de eso se trata, de confianza. Exactamente, es de confianza. Es otra opinión, es una opinión de alguien que... Aparte, uno no puede quedarse en un equipo de trabajo con una opinión que no la dijo. Lógico. La tiene que decir. Cuando llega el momento del fin del ciclo, ¿usted vislumbraba que era un momento complejo, complicado, que podía llegar a pasar lo que pasó? Sí, yo lo veía venir, sí, como que
había ya no es que se agotaba la paciencia, pero que la gente ya estaba con duda de que pudiéramos ir al Mundial. Nosotros y los jugadores pensábamos que no, que estábamos convencidos de eso, porque si no nos hubiéramos ido antes. Pero sí, yo me preparaba para que de repente nos tocaba ir, por conociendo el ambiente del fútbol, lo que es el fútbol y las redes sociales y las opiniones de la gente, eso. Y porque ya había pasado quizá un mes antes de que se diera el desenlace, ya había habido, ¿se acuerda aquella ratificación Exacto, por parte del Ejecutivo? Y que nos tocó en ese momento. Fue el cambio de fixture. El cambio de fixture. Fue terrible. Fue tremendo. Uh-huh. Para nosotros terrible. Y hablando de momentos complicados, ¿qué recuerda, qué se le viene a la mente después de el Uruguay-Italia y lo que pasó con Luis en la interna, cuando llega el momento de la durísima sanción a Luis? Sí, fue un caso inédito, ¿no? Y nunca más va a pasar, yo creo, porque de la forma que se ensañaron con Luis es increíble. Nosotros nos fuimos salimos del partido, fuimos al vestuario contentos, habíamos ganado. Claro. Y de repente empezamos a ver que había un monitor de la tele, que la televisión brasilera de lo único que hablaba era de eso. Como que habían empezado una persecución a la sanción a Luis. Los europeos. Sí, fue como una campaña. Y yo, y que me perdone Luis, pero yo hasta el día de hoy no creo que él lo haya mordido, a pesar de que Luis lo reconoció y todo. Yo no creo que lo haya mordido, porque es imposible a la carrera y a esa velocidad morder a alguien. Uno necesita... ¿Que le apoyó los dientes? ¿Qué hizo? ¿Qué le parece que hizo? Sí, Luis lo reconoció, no sé si alguien le dijo pero yo no puedo creer que él le haya mordido. Es imposible, corriendo, hagan la prueba, a ver si pueden hacer eso. Sí, tal cual. Sí, y el momento ese de que fue, tenía que abandonar la delegación. Fue mortal, eso fue mortal. Fue una cosa que en la concentración todo el mundo lloraba, porque era más que nada por la injusticia que se probaba. Era una injusticia, y a un compañero que lo sacaran poco menos como un delincuente, como una cosa que lo sacaran que se tenía que ir del país, una cosa que inédito. Yo creo que la FIFA quería lavar su imagen, que ya venía comprometida de pureza, cristianidad, con Suárez. Al año siguiente muchas cosas se pusieron en su lugar. Quisieron hacer algo. Y evidentemente quedó demostrado en el partido con Colombia que el plantel no estaba al 100%. No estaba enchufado. Al día siguiente para entrenar fue durísimo. Fue durísimo. Claro, sí, sin duda. Vamos a hacer una nueva pausa y después ya venimos para el tramo final de la charla con el profe Suárez. Con el profe Herrera hay mil cosas para seguir hablando. No nos va a dar el tiempo, pero la verdad que estamos disfrutando muchísimo de esta charla aquí en los estudios de Sport con el profesor José Herrera, aquí en esta mañana de 100% Deporte. Seguimos adelante aquí en 100% Deporte con una charla apasionante realmente con el profe Herrera para todo lo que ha representado. A ver, vamos a sacar de lado la selección porque ahí hay un componente emocional muy importante, indudablemente, para un profesional nacido en estas tierras. Pero, ¿cuál fue el lugar que le pareció el más increíble haber arribado a trabajar de todos los que trabajó, al margen de la selección uruguaya? Es decir, mira dónde estamos, qué es esto. ¿Hay alguno en especial que resalte hoy? Bueno, a mí ahí está, gracias, profe. A mí me sorprendió lo que era la organización del Milan. Ajá. Ustedes fueron en el año 96. 96. Hace 30 años casi. Lo que era la organización del Milan, que ahí el futbolista llegaba y no tenía que pensar en nada, ni en la casa para dónde iba a vivir, en el auto para llegar al entrenamiento, un apoyo permanente, ni hablar del staff que tenían de especialistas en su entorno, de psicólogo, dietista, todos pendientes del futbolista.
Y después lo que era Milanello, ¿no? Que nosotros Ya lo sacamos, conocían del Mundial. sacamos muchas ideas de ahí de Milanello, sí, muchas ideas para aplicar para acá, por ejemplo, para una concentración, para lo que sea. Sí, sí. Eso, Milanello fue impresionante. Y después la concentración de la selección de Francia allá en ahí está, eso fue espectacular también, era impresionante. Y aparte en Francia, iban los chiquitos, que también eran los juveniles, estaban en el mismo lugar, en el mismo complejo, se cruzaban con los profesionales. Ustedes vieron ahí también que eran... sí, y nosotros acá en el complejo más o menos también, los de la sub-15 se cruzaban con los de la mayor, con los de la sub, y convivían con ellos. Y eso es un plus. Es un plus, claro, ¿cómo no va a ser un plus? Y está el tema que se hizo famoso por lo que llegó a ser, por lo que es Federico Valverde, el tema de las piedritas del complejo que le llevó a la madre, lo que era el complejo, cuando empezó a ir al complejo celeste, y marca, ¿no? Lo que significa, o lo que significa para los juveniles poder estar ahí. Claro, el complejo pasó a ser un símbolo, algo importante para todos. Era la casa. Así, la casa del jugador, llegaba acá y tenía había jugadores que llegaban, iban a descansar porque o les quedaba muy lejos ir al interior o algo cuando íbamos a hacer esa preparación, y se quedaban en el complejo, iban a comer al complejo, era la casa. Seguro. Boca Juniors, a ver, siempre se habla y cada vez más del mundo Boca Juniors. Ustedes lo vivieron años atrás, obviamente, allá a principios de la década del 90. ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué es Boca en la carrera suya? Y bueno, yo creo que es un equipo único en el mundo. ¿Sí? Único en el mundo porque está en la Argentina, por la pasional que son los argentinos, por los fanáticos que son los argentinos, y porque es el equipo más popular de la Argentina. No hay vuelta. No hay vuelta. Y el que no es hincha de Boca es contra Boca. Es decir, que lo que Boca repercute en todos lados. Esa experiencia de Boca fue impresionante. Y también creo que es para vivirla poco tiempo, porque es muy estresante. Es muy estresante, muy desgastante, es una presión permanente. Yo por mi forma de ser no la sufrí tanto, no la vi tanto, por mi forma de ser y de mantenerme en el anonimato, pero es desgastante para el futbolista, para el cuerpo técnico, para todo. Claro. Usted hablaba muchas veces de la forma en la cual Tavares se dirige, trabaja mentalmente con el grupo. Y por ejemplo, bueno, lo que hablábamos al principio, esta definición increíble de aquel juvenil equipo de Peñarol en el 87, la racha que tuvo Boca ante River favorable, con ustedes al frente, haber logrado un título después de muchos años para Boca también, con más de 10 años, lo que representó, ni que hablar de la selección, con todos los momentos agonísticos que se generaron y que Uruguay salió al frente. ¿Dónde estaba el secreto como para que el equipo... Digo esto porque muchas veces fue cuestionado también Tavares, aunque no era un técnico motivador, que no era un técnico que se parara al costado de la línea y estuviera así a los gritos, y en ese sentido muchos se adjudicaban como un debe. ¿Dónde estaba el secreto de para llegar a ese tipo de conquistas? Nosotros queremos mucho por encima de métodos de entrenamiento y sistemas de juego y todo, en los que son las relaciones humanas, y el que el jugador se sienta partícipe y que sea importante dentro del grupo, y darle participación al jugador. El jugador que se siente cómodo, bien y que participa, siempre va a dar un plus. Y una buena convivencia desde el punto de vista psicológico, el sentirse dentro de un grupo que están todos luchando por lo mismo y tirando para el mismo lado, eso es un plus. Yo creo en ese tipo de vinculaciones y de explicaciones para los éxitos. ¿Le parece raro un mundial con 48 selecciones? Bueno, por un lado está bueno para que más países
se interesen del mundial, del fútbol en el mundo, ¿no? Pero para los países tradicionales de fútbol, es como hacer una eliminatoria ahí dentro del mundial, porque sabemos quiénes van a llegar, y el interés va a estar al final. Pero muchos países que no participan, claro, no lo ven, le va a dar la posibilidad de estar ahí. Ahora, qué bravo debe ser para los colegas suyos en Europa, donde no paran, donde cada vez se agregan más campeonatos, y es tremendo lo que hablamos un poco hoy con exigir al físico al máximo. La temporada pasada fue terrible para el jugador de fútbol, que culminaba con el Mundial de Clubes, pero ¿cómo le puedo explicar? El calendario no acepta más. El calendario es tremendo. Y se exprime mentalmente también el jugador, que está expuesto no solo físicamente, sino la exposición mental de tener que ganar a aquellos que están en la alta competencia, ¿no? El calendario no acepta más competencia, no acepta más partidos, es imposible, porque están arriesgando primero el físico, que ya se ha visto la cantidad de lesiones, y después la calidad, porque va a llegar un momento que ellos mentalmente, hay futbolistas que hay periodos del año que no participan, o participan poco, o tienen un bajón. Yo creo que ya no se puede, y aparte los periodos de descanso poco y los periodos de preparación menos. Entonces, lo que pasa que el jugador de fútbol es el que tiene que plantarse. Hace unos años, creo que a través de Maradona como líder hubo un movimiento para no permitir tantos partidos o que tengan más participación, y creo que va a llegar un momento que va a ser así. Pero ganan mucho dinero con esos partidos. Y hay que producir ese dinero. Es lo que dice el presidente de la UEFA. Dice, está bien, los jugadores se quejan, pero ganan mucho más. Ahora, estarían dispuestos a no ganar. Ahí está. Profe, estamos casi ahí en el final de esta linda charla. Me veo tentado igual ahí para preguntarle, si tuviera que, hablando de la selección, armar un podio de repente con los futbolistas naturalmente, físicamente, con mejores condiciones en todos esos años que estuvo, ¿quién resaltaría? ¿Quiénes resaltarían? Supongo que obviamente habrá distintas características, más velocidad, más fuerza, más resistencia. Sí, yo creo que lo que fue Cavani, lo que fue Diego Forlán, por sus condiciones innatas atléticas, y por su constancia para el entrenamiento, ¿no? Resaltaban en ese aspecto. Ajá. Ahora, el futbolista en sí hay un montón de cosas que inciden en su rendimiento, y que yo, a pesar de mi especialización, no creo que sea lo más importante las características físicas ni las condiciones físicas, sino las condiciones temperamentales, la cabeza. Sí. Yo creo que la cabeza sigue siendo decisiva. Después, el fútbol moderno, el fútbol actual, exige velocidad. Si hay una característica física que tenemos que destacar, es la velocidad. El futbolista que es veloz tiene un plus. Y va a tener una milésima de segundo que va a llegar antes que los demás. Tenemos que buscar ese tipo de futbolista, veloz. Pero por supuesto que la parte técnica, el jugador en sí, hay otros que son, desde el punto de vista físico, no son muy rápidos, pero son muy rápidos desde el punto de vista mental. Claro. Y están antes en la jugada antes. Muchas veces se dice que no solamente llegar antes, sino resolver antes. Y tomar decisiones rápidas. Claro. Esa es otra cosa que distingue al gran futbolista. Toma decisiones. Primero la toma de decisiones, pero la toma de decisiones rápida. Claro. Bien y rápida. Esa es la cosa. Profe, ha sido un gustazo enorme, la verdad que agradecemos y valoramos muchísimo su presencia esta mañana aquí en los estudios de Sport, y bueno, disfrutamos enormemente de la charla, como seguramente se podrá hacer en el futuro cuando tengamos la chance de volver a hacerlo. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes porque me han permitido recordar momentos que para mí han sido mi vida y bueno, estamos a las órdenes. Cuando ya que postdata, cuando vio entrar la pelota de Aguirre, ya que estamos
Yo no tenía esperanza a esa altura porque ya había pateado una pelota Jorge Villar, sí, que era gol. Y cuando yo me di vuelta y me senté en el banco porque ya está. Me resigné. Pero esto tenía... ¿Pero lo llegó a ver el gol o estaba como loco y lo vio? Sí, lo vi, fue una locura. ¿Con qué se abrazó ahí? Todavía. Primero que se abrazó, o salió a gritar. No, salimos para adelante y nos abrazamos con lo el primero que había. con lo que teníamos. Y nos metimos dentro de la cancha y que se terminara el partido. Porque claro. Sí, claro, sin duda. Profe, muchas gracias. No, las órdenes. El profesor José Herrera ha estado esta mañana aquí junto a nosotros. Hacemos una pausa y seguimos adelante.